Hola amigos de Cisne México, han estado viendo en las semanas anteriores que estamos haciendo entrevistas a profundidad en ciertas patologías y ciertos desórdenes de la salud mental, donde hacemos testimoniales, lo hacemos más cercano a la gente y nos enfocamos mucho en los síntomas, en la explicación y en que estas situaciones de la salud mental tienen solución. En esta ocasión se nos vino el tema de los trastornos de ansiedad y hay que meter un poquito de encuadre porque los trastornos de ansiedad son la patología más frecuente dentro de la neuropsiquiatría. Dos cifras nada más para hacer abreboca de lo que vamos a platicar el día de hoy. El 14% de la población de México en algún momento de la vida va a tener un trastorno de ansiedad, infinitamente más que diabetes y que hipertensión. Y estos empiezan en la mitad de las personas antes de los 14 y 15 años. Entonces es una patología muy orgánica que empieza muy temprano y que a veces es muy difícil diferenciar para uno como niño adolescente y entender que esto no es normal y para uno como papá para poder ayudar a su hijo. Y en este sentido hoy nos acompaña Verónica Mesa. Hola Vero, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Para poder platicar acerca de la ansiedad. Y lo mejor, Vero, y por donde tenemos que empezar, te pediría que definas cómo se siente la ansiedad, pero propositivamente tratando de evitar la palabra ansiedad en la definición. A ver, ¿cómo lo platicarías, Vero? Bueno, pues yo te diría que es como sentirte que no estás en ti, que es como que te sientes rara, que te empiezas a sentir nerviosa en tu casa, afuera, en el trabajo, en la escuela, que empiezas a tener síntomas físicos como sudor, palpitaciones, como que todo se te empieza a descontrolar. A mí me pasaba que, o sea, estoy haciendo mis cosas, mis actividades diarias, pero al mismo tiempo me siento nerviosa, me siento que me estoy viendo a mí misma, Sí. que estoy pensando mucho, el pensamiento no te para, estás dialogando excesivamente contigo y eso pues te lleva a hacerte miles de preguntas. Y fíjate, es un excelente ejemplo la ansiedad como para entender lo que separamos en una consulta, pero lo que pasa en la vida real. En la consulta te pregunto sobre si tienes síntomas psicológicos del pensamiento en la ansiedad o síntomas físicos, pero en la vida real vienen juntitos. ¿Cómo pasa esta combinación de me siento mal físicamente con los pensamientos y la vigilancia de mi malestar? ¿Cómo pasa esto en ti, Vero? Eh, pues al principio empiezas a sentir como, ay, qué raro me siento, como que de pronto se me acelera el corazón Sí. y de pronto llego a algún lugar y ya mejor me quiero salir y de pronto ya mejor no quiero ir a ningún lugar, como que empiezas a evitar eso Ujú. que tú empiezas a creer que te está causando un malestar. Ey. Y después empiezas a ver que no pasa, o sea, que pasó un día, pero pasa otro, pero pasa más días, y entonces empiezas a decir, no, o sea, esto ya se va a quedar, Ujú. este, piensas que va a ser como un dolor de cabeza, como que, me duermo y mañana voy a amanecer ya como estaba, y te das cuenta al siguiente día que no, que lo primero que haces al abrir los ojos es pensar, revisarte. Ey. Yo aprendí a ser una maestra en escanearme, qué tenía, si era el corazón, si era el brazo, si era la cabeza, si me dolía algo, y pues así se te van yendo los días y... Oye, y a ver, te pongo un ejemplo para que nos platiques cómo tú lo vivías. Si una persona va manejando, hay mucho tráfico, no comió, está lloviendo
y le empieza a pesar la cabeza, le duele, se siente mal, pues el primer pensamiento probablemente que tenga esa persona es, bueno, me está doliendo la cabeza porque no comí a mis horas, porque está muy pesado el tráfico. Si tengo un chocolatito me lo voy a comer, a ver si se me quita un poquito, y si no, voy viendo a ver qué hago. ¿Cómo funciona tu pensamiento cuando tienes un síntoma físico, Vero? No, pues muy distinto. Empiezas a pensar, híjole, como que me está doliendo aquí por el pecho, seguro me va a dar un infarto. Uh-huh. Y entonces mejor voy al cardiólogo, Sí. o le hablo lo quieres platicar con las personas y, ¿no? Oye, ¿a ti te ha pasado? Como queriendo calmar, que alguien te diga, no, tranquila, también me ha pasado, ¿no? Igual con cualquiera de los síntomas que pueda uno sentir, empiezas a pensar que va a ser lo peor. ¿Sabes? A lo mejor otra persona pensaría, es que Vero no es muy lista y no sabe que, pues que a lo mejor esa taquicardia que anda sintiendo es como normal, pero quiero que delimites muy bien y que les explique, no tiene que ver con lo racional, porque pues vas al cardiólogo y ¿qué te dice el cardiólogo? No, sí, claro, el cardiólogo te dice, no, te hace unos estudios y te dice, no, estás muy bien. Uh-huh. Y tú sales diciendo, pero yo me sigo sintiendo mal. Y entonces dices, claro, entonces quizá no sea el cardiólogo. Uh-huh. Voy a otro doctor. ¿A quién más vas? No, bueno, yo tengo una lista interminable del internista, terapias, que si la acupuntura, que si los imanes, los tés, las amigas te empiezan a decir, tómate tal té, tómate otra cosa, haz más ejercicio, no sé cuánto, y empiezas a ver, así empecé yo mi largo camino peregrinar, ¿no? Pero, sí. ¿Qué te dice tu cabeza? ¿Vas al cardiólogo? Un señor con buenos estudios, muy respetable, te hace un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y te dice, Vero, tienes un corazón sano. ¿Qué te dice tu cabeza? Que no. Que seguramente él se está equivocando, que seguramente él quizá se le está pasando algo, no te está revisando también, porque tú sigues, tu pensamiento solamente está observando ese síntoma. Y entonces por más que lo quieres dejar de observar, no puedes. Y si vienen tus hijos, si tienes una tarea, te tienes que ir al trabajo, tienes una cena, ¿puedes descansar tu cabeza y dejar de estar monitoreando tu corazón? No, yo aprendí, yo tengo una pequeña empresa que trabajo junto con mi esposo, tenemos empleados, o sea, la ansiedad te va a seguir a donde sea, al trabajo, a la casa, a las vacaciones, al lugar más bonito para cenar, al bosque más tranquilo, o sea, te va a acompañar. Una vez que te agarró, te acompaña. En el mejor momento con tus hijos, yo debería estar disfrutando, debería estar bien contenta y estoy revisando cómo está mi corazón. Sí, totalmente. Siempre estás solamente pensando, y cuando ya te convences, logras convencerte que, no fue el corazón, sí. Quizá te deja libre un día, va a aparecer otro síntoma. Aparece un dolor de cabeza o aparece mis tripas que andan raras. ¿Y qué pasa también con la información y las noticias? Porque pues a lo mejor mi vecino de enfrente le dio leucemia y yo lo veía muy sano y de repente pues ya lo veo pelón y anda en quimioterapia y nunca me enteré. O un artista famoso, pues, amaneció infartado y se murió. Madonna, le dio neumonía y anda en el hospital. ¿Cómo funcionan contigo esas noticias? Fatales. A ver, explícanos. Fatales a tal punto de llegar a hablar a la terapia, a mi psicóloga, o llegarte a escribir a ti de, oye, fíjate que vi esto, eso me podría pasar, ¿no? O sea, eso me llegó, sí lo llegué a hacer varias veces, porque todo ese tipo de información te la crees, o sea, crees que te va a pasar. Y yo siempre defino la ansiedad como una bola de nieve. O sea, empieza chiquitita y después vas evitando cada vez más. En mi caso, la primera vez que yo sentí esa ansiedad iba manejando y entonces fue como de la nada de,
¿a dónde voy? En ese entonces yo tenía 20 años, estaba en la universidad, trabajaba, estaba terminando de estudiar inglés y de la nada iba manejando y fue como, ay, ¿dónde voy? ¿Qué me está pasando? Ya me dio mucho miedo, no sé qué. Y entonces empecé a evitar manejar y evité todo lo que tendría que ver con esos síntomas, o sea, como de que ya no veía programas de que me pudieran dar tantita pensamiento, como esto que explicabas de, ¿qué tal si a alguien le está dando cáncer y entonces, ay, yo también me vi la manchita, ay, no. Entonces todo tu sistema se pone alerta. Sí, y hay que explicar que la ansiedad es muy envidiosa y tiene una característica médica que es que se va alimentando solita, es lo que Vero decía como bola de nieve. Y esa bola de nieve va invadiendo las áreas de funcionamiento de mi vida. Y me gustaría ahorita que empezaste a platicar cómo empezaron tus síntomas, a lo mejor las personas dirían, bueno, pues se afectó el miedo de Vero a manejar, pues si resolvía cómo manejar y cómo hacer las cosas, y si bloqueaba todas las informaciones y los canales de salud, pues entonces Vero podía funcionar muy a gusto, dormir muy bien, irse de vacaciones. ¿Cómo empezó a invadir otras áreas de tu vida, Vero? No, pues ni siquiera te das cuenta. O sea, primero empecé por ya no manejar. Al ya no manejar, tuve que empezar a dejar cosas porque no siempre lograba quien me acompañara. Yo llegó un momento en que literal no podía ni siquiera ir al baño sola porque me daba miedo. O sea, tenía que pedirle a mi mamá o a mi esposo o a alguna empleada que me acompañara siquiera a ir al baño. Y pierdes toda tu independencia. O sea, la ansiedad te pone sobre la pared, contra la pared así de no te voy a soltar. Y entonces, pues si esas cosas tan sencillas no las logras hacer, empiezas a ver que ya no puedes ser capaz pues ni de estar en tu casa sola, ni de salir con amigas, porque en mi caso yo empecé a hacer muy chiquito mi círculo de amistades, solo con quien realmente, porque además no es algo que puedas contar tan fácil, o sea, no puedes andar diciendo, oigan, ¿qué creen? Que de la nada ya me da miedo salir, ¿no? Sí. Porque aparte empiezas con este otro temor de ¿será que sí me estoy volviendo loca? O sea, ese era mi principal temor. ¿Será que me estoy volviendo loca? Recuerdo la primera vez que te vi y que te dije, de verdad, no me voy a volver loca, no voy a acabar, porque no entiendes cómo es que te pueda pasar esto. Digo, yo desde cuando la primera vez empecé, no sé, ya tienen más de 25 años, ¿sí? Y fue un peregrinar en muchos lados. Ajá. Hasta que pues vas entendiendo que no se trata de algo ni de que pues sí es algo feo, pero no es tan grave, no te va a terminar por matar, que eso es algo que me costó mucho aprender. Que no es degenerativo y que si hoy te hablábamos de ansiedad, entonces mañana voy a tener esquizofrenia y luego voy a tener trastorno bipolar y luego voy a tener demencia. Sí, a mí eso es lo que me pasaba, o sea, yo decía, no, si empecé con algo hasta que entendí que no tiene nada que ver una enfermedad con otra, que es completamente, pero como existe tanto tabú en este tema y creo yo que este tipo de programas ayudan mucho como para que las personas se den cuenta que en mi caso, creo que he aprendido que la ansiedad es como si lo tuviéramos que poner en cosas de estómago. Sí. A lo mejor la ansiedad es un pequeño reflujo. Ey. Y no es que va a acabar en algo gravísimo, ¿no? No va a ser una úlcera, la estás pensando repetitivamente, si es suficientemente mala para afectar mi calidad de vida, pero no siempre es catastrófica, que es la tendencia, ¿no? Y eso también me costó mucho trabajo entender que no todo lo que pienso es verdad. Porque uno piensa, lo estoy pensando tanto. Hace poco alguien me dijo que existe mucho ese eslogan de que lo que piensas atraes. Ajá. Y no necesariamente es verdad, porque
eso no nos ayuda para las personas con ansiedad. Sí. Porque entonces nosotros estamos al revés, nos la pasamos a veces piensa y piensa y piensa en lo mismo, y entonces a mí sí me llegó a pasar que si hay tanto lo estoy pensando que igual y me pasa, ¿no? Hasta que entendí que no tiene nada que ver. Oye, Vero, y si veías un video y te explicaban de la ansiedad, venías a consulta y te explicábamos cómo funcionaba la ansiedad, pues entonces ya echándole ganas y con la lógica y la explicación que el doctor ya me dijo y mi psicóloga, pues ya entendí, voy a estar tranquila. No, sí es importante aceptar que uno necesita ayuda, no solamente de echarle ganas de una terapia, porque hay mucha gente que dice, no, yo solo con la terapia, ¿no? Que hay medicamentos muy nobles que te van a ayudar, así como si te da algo en el estómago, ocupas tantito medicamento, pues así con esta parte, ¿no? Y que no necesariamente eso te va a llevar a una adicción y que vas a ir cada vez necesitando más, y porque creo que eso es lo que pasa con este tipo de medicinas, ¿no? Sí, que la misma trampa de la ansiedad, y ese es un reflejo de algo que se ve frecuentemente en el trabajo, te mando un medicamento, pero ¿qué tal que el doctor se equivocó? O ya fui al internet y, puede hacer que se me caiga el pelo y puede hacer que me crezcan chuecas las uñas y ya me las estoy vigilando, y estás ahora obsesivo y repetitivo y catastrófico sobre los efectos del medicamento. Sí. Y cuesta mucho trabajo, como bien lo platicas, pues el relajar, que es parte de todo esto, y que todas estas patologías, como en medicina, tienen intensidades. Bien decías, hay intensidades de la ansiedad que puede ser leve a moderada y se trabajan con esquemas específicos de psicoterapia, pero ojo, cuando la ansiedad sobrepasa una intensidad moderada, la alteración bioquímica que está atrás en el cerebro, pues requiere cierto nivel de apoyo, que me gustó que dijeras, bueno, medicamentos nobles, tranquilos, platicados con el doctor, negociados, porque así es como se toman este tipo de decisiones, y hasta platicados sobre los efectos adversos. Oye, y pues bueno, ya tienes conciencia, te convences de que tienes el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. ¿Qué tan difícil es atinarle al tratamiento? Pues si no estás con las personas adecuadas, muy difícil. A ver, ¿cómo te fue? O sea, primero fui a muchas terapias alternativas. Sí. Y me di cuenta que al contrario, porque además la ansiedad te haces experta en ver los mínimos detalles, en el más mínimo síntoma. Entonces, no sé, iba a la acupuntura y yo decía, ay no, pero aquí salgo y me siento más nerviosa, entonces ya no vengo porque me dolió, o sea, y entonces fui que a la acupuntura, que a un doctor, que a otro doctor, no sé cuántas terapias fui, muchísimos psicólogos, o sea, es muy difícil llegar a un diagnóstico que te deje a ti tranquila, que te haga sentido. Y bueno, hasta que yo llegué aquí contigo. Pero es que hay que decir que es parte de la misma trampa de la ansiedad, porque probablemente me puede relajar la acupuntura y puede servir, pero mi trampita de ansiedad, si me dolió diferente y hoy no sentí lo mismo que la otra vez, yo creo que el terapeuta se equivocó. Entonces ya nomás fui a 2 consultas y ya no regresé. Sí. O voy con un doctor que me hace varios estudios y me dice que tengo el litio bajo o que tengo los metales pesados en la sangre, y eso es muy grave, entonces ya mejor no voy. ¿Te pasaba este tipo de cosas? Sí, pues no descalificando todas las las especialidades. Sí, y todo lo que hoy hay. Yo creo que las personas que tenemos con ansiedad somos muy fácil que nos enreden en cosas, incluso en tratamientos medio raros. Sí. O sea, somos el blanco perfecto para decir, no, mira, te voy a
yo he escuchado amigas que también tienen ansiedad y que te dicen cosas de que no, me dijeron que tengo que, no sé, cosas absurdas. Sí. Entonces yo sí recomendaría el primer paso ir con es que creo que mucha gente le cuesta mucho trabajo tomar la decisión de venir a un psiquiatra. Sí. Cuando tendría que ser la primera opción, porque es el doctor especialista en eso. Entonces sí creo que, pues sí, me tocó experimentar, gastar, exponerte sí, a algunos y tratamientos. emocionalmente te deja agotada, porque cada que sales, de verdad que yo decía, espero que esta vez sea ahora sí le voy a echar ganas, voy a hacer todo tal cual, no sé qué, y después decías, pues no, o sea. Y hasta se va un poquito contra ti, ¿no? ¿Por qué estaré haciendo mal que alguien que me dice que me va a dar una respuesta, pues termina fracasando y la frustración, ¿no? Sí, la verdad es que yo, bueno, aparte también me hice experta en comprar libros de autoayuda, de cómo 20,000 títulos de ansiedad tengo, entonces sí creo que es muy difícil aceptar que tienes que hacer algo más coherente, porque creo que todo empieza, creo yo que las personas que tenemos ansiedad, pensamos que es como algo simple y meramente emocional, y no es así. Oigan, y bueno, hay una variedad de trastornos de ansiedad, no hay una sola manera de tenerlo y no existe una sola medicina para eso. Hay medicinas aprobadas y específicas para diferentes tipos de padecimientos de ansiedad, e igual con las terapias, porque tú platicabas, pues fui a varias terapias, no todas sirven para la ansiedad. Venir al psiquiatra, que te hagamos un diagnóstico de trastorno de ansiedad, ¿quiere decir que te damos un chochito y ya estamos curados? No. Yo, bueno, vine contigo, empezamos con medicamento y también junto de la mano de Margarita, aquí mismo tomando terapia con ella, y eso me ayudó mucho porque pues finalmente puedes platicar abiertamente en confianza con alguien que te va a entender, que te va a dar herramientas. Por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo manejar. Sí. Y ella me ayudó incluso así de, ok, yo en el teléfono, tú vas manejando o juntas, o sea, como que sí necesitas mucho acompañamiento. De todo el equipo, sí. Porque hay que decir que no todos los tipos de terapia funcionan en la ansiedad. En específico contigo fuimos muy, muy, muy sugerentes de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, para que le expliques un poquito a la gente que ir a terapia cognitivo-conductual es hablar de mi infancia, de cuando era chiquita y de mi mamá, o cómo se trabaja la terapia cognitivo-conductual. No, pues empiezas como que más, no de atrás para adelante, sino más bien lo que estás viviendo el día a día. Sí. Y entonces te empiezan a ayudar a hacer cambios en tu día que te van a beneficiar ya. En mi caso, por ejemplo, fue de, ok, vamos a intentar a manejar para que vuelvas a tener como más libertad. Me daba temor salir sola y entonces empecé como esto de, ok, vamos a salir sola de aquí a la esquina y luego de la esquina a la otra esquina y así, o salir sola con mis hijos sin que fuera mi esposo. Entonces, toda esa terapia te ayuda porque te soluciona como tu vida actual, ¿no? Otra cosa que también hice fue lo de la terapia transcraneal y esa también me ayudó. ¿Qué sientes que aportó la terapia a la estimulación magnética transcraneal? Me hizo sentir como más, pues como más segura, o sea, como, para mí fue como, ok, me voy a dar un shot de... Puedo tener un control de la ansiedad en lugar de que sea un síntoma que anda desbocado, ¿no? Sí.
Y te fijas, me encanta cómo lo estás delimitando porque dejas claro que hay que hacer cambios en el estilo de vida. Hay que, desde cuidar mi sueño, mi alimentación, hacer ejercicio, que somos los que más te fregábamos para hacer ejercicio. Sí. Acomodábamos lata, Sí. ¿va? A veces usar medicamentos, a veces utilizar otras herramientas como la neuromodulación y la terapia correcta para hacer este tipo de situaciones, entendiendo que no va uno nada más a terapia a contar éxitos, ¿no? Porque en el modelo de lo que platicábamos de la afectación de tu calidad de vida, pues tú me corregirás, pero frecuentemente ibas a platicar de lo que no te salía bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo platico contigo, pues es como he estado en los últimos meses, porque pues ya nos vemos. Ya más Sí. retiradito. Pero es como ya una plática como más puntual de, oye, esto cómo podría ser. Algo que sí, hablando de lo del ejercicio, es Sí. de que a mí siempre me ha gustado mucho que, tú siempre me decías, o sea, tu pastilla número 1 es el ejercicio. Ujú. Y la 2 ya es la otra, ¿no? Y la 2, tómate la medicina. Sí. Entonces sí creo que tener como fomentar también hábitos saludables ayuda mucho. Ujú. Que es un tratamiento como más integral. Y fíjate, el caso tuyo, y quiero que así lo transmitamos, porque como todas las enfermedades en la medicina, pues hay patologías que somos increíblemente efectivos. Tengo una infección, me dan antibióticos 7 días y estoy curado. Debuto con un trastorno de ansiedad, me dan un tratamiento cortito y me declaro curado. Pero tu caso ha sido interesante porque pertenece a ese porcentaje chiquito del 100% de los trastornos de ansiedad que se cronifican, y eso no forzosamente tiene que ser malo. ¿Cómo has vivido el hecho de entender y de ser consciente que tú eres alguien, que eres portadora de un trastorno de ansiedad crónico, que a lo mejor no lo voy a declarar vencido un día oficialmente, pero cómo has aprendido a vivir controlando bien tu ansiedad? Bueno, el paso número 1 es aceptar. Sí. Que entre más luche, más se va a quedar. Sí. También aceptar que no pasa nada si voy a tomar medicamento un tiempo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Y que son medicamentos que no van a tener consecuencia a largo plazo. Uh-huh. Y también me ha ayudado como sí seguir de vez en cuando tomando terapia. Sí. También me ayuda a conocerme, a decir, bueno, ahora yo sé que, por ejemplo, si estoy muy cansada, si ya llevo muchos días trabajando mucho y desvelándome, seguro voy a tener ahí como un poquito de ansiedad. Ya sé que es normal, porque algo que también me pasaba es que después de tantos años de tener ansiedad, me hice como que ya todo es ansiedad, ¿no? Ajá. Y entonces ya, si voy acá, ¿qué tal que sí me da ansiedad? Y si voy acá, ¿qué tal que sí me da ansiedad? Y entonces aprender a reconocer otra vez mis emociones, que no todo es ansiedad, o sea, que puede ser que solamente estoy enojada porque me hicieron enojar. Sí. Y eso no significa que otra vez esté ansiosa. Que me vaya a dar un ataque de ansiedad. Ajá. Ay, sí, esos son horribles. Y y también entender que la ansiedad no es tan mala. Uh-huh. O sea, en mi caso, Margarita me hizo ver que la ansiedad también ha sido buena conmigo, uh-huh, porque me ha permitido ser una persona organizada, previsora, como que me hace estar al pendiente de detalles. Sí. Entonces, todo eso me ha ayudado a mí. Y también, pues hoy en día sí pienso, pues a lo mejor siempre voy a tener un rasgo de ansiedad. Algo que me costó aceptar es cuando me decía tú o en la terapia, ¿no? O sea, así como hay personas con más
disposición a ser enojonas, pues tú eres predisposición a ser preocupona. Es un rasgo de carácter. Y esta partecita que lo delimitas tú muy bien, de cómo de una supercrisis de ansiedad, que puede durar muchos años, ya en el mantenimiento cuesta mucho trabajo hacer la diferencia entre la ansiedad patológica y la fisiológica, que ahorita lo decías vivenciado. La ansiedad tiene una función evolutiva para estar tranquilo, para detectar los peligros, para anticiparme un poquito a las situaciones, para prepararme y para que me vaya muy bien. La ansiedad bien utilizada sirve, ¿no? Sí, sí, porque me ha permitido, por ejemplo, yo me considero muy trabajadora. Sí, lo eres. Y entonces siempre decía, aunque yo esté súper ansiosa hoy, aunque me sienta súper mal, tenga 1000 síntomas, voy a ir al trabajo, ¿no? Como que siempre ese fue Tu tabla de mi salvación. tabla de salvación, ir al trabajo, ir a la oficina. Entonces, aprendí que aunque me sienta como sea, finalmente la ansiedad solamente va a estar en mí si la sigo pensando y pensando y pensando. Y si la sigues dejando crecer, si Sí. la utilizas como una alarma y una alerta de algo que le tengo que poner la atención adecuada para generar un plan y resolverlo, y si lo resuelvo me siento mejor, sirvió para lo que tenía que servir. ¿Qué pasaba contigo? La convertías en un dato malo de hipervigilancia, de cosas catastróficas, donde esto va a crecer fuera de mi control y entonces no me deja vivir. Sí. Esa diferencia es difícil. Sí, súper difícil porque pues quieres estar haciendo tus cosas, pero al mismo tiempo yo me acuerdo de decirte, estoy como en una computadora con varias ventanas abiertas, ¿no? O sea, estoy haciendo lo mío, pero al mismo tiempo estoy vigilándome y al mismo tiempo estoy, que sí, en mi casa con mis hijos y entonces, pues la ansiedad, yo ahora sé que algo bueno es que la ansiedad es para gentes que tenemos mucha rapidez mental. Sí. No, porque si no, no podrías estar como, ¿no? Yo recuerdo ir a juntas del trabajo y 2 minutos antes decir estoy mega ansiosa, pero bueno, tengo que checar números y reportes. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, ¿no? Aunque a la mitad, o sea, yo decía, la mitad de mi cerebro está en modo ansiedad, o sea, está vigilándome. Sí son sensaciones muy feas, la verdad sí se vive feo en ese sentido, pero bueno, después de muchos años yo creo que la estoy domando. La tienes domada. Sí. Y ese quiero que sea el mensaje un poco de cierre de esta entrevista, el que no nos quedemos con la parte escandalosa y catastrófica de es una enfermedad malvada, desgraciada, infeliz, que nos cambia la vida para siempre y nunca volvemos a ser una persona valiosa. En realidad, tomar conciencia, evaluarte, atenderte, seguir indicaciones prudentes, dejar de tomar riesgos a veces innecesarios con otro tipo de tratamientos, te ha llevado a tener un nivel de conciencia claro sobre lo que tienes, sobre lo que se necesita para seguir estando bien y para convivir con una patología crónica, como hacías buenos ejemplos, como se convive con una diabetes, con una hipertensión. No andamos ahí diciéndole a la gente, va un hipertenso, háganlo para allá. Sí. Pues no andamos diciéndole a los ansiosos, ¿no? Entonces, sí transmitir ese mensaje, creo que lo hemos hecho muy bien. Y Vero, ¿te gustaría decirles algo ahí derechito a la cámara de qué pasa con la gente que tiene ansiedad, que está del otro lado de la cámara y que está viendo este video para entender un poquito su ansiedad? ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Yo me gustaría decirles que no tengan temor de venir realmente a un doctor, que en muy pocas veces en mi experiencia creo que todos esos tratamientos alternativos les funcionen, que la ansiedad no es peligrosa, pero si la dejas que crezca, sí te va a arrastrar, o sea, sí la vas a pasar mal, nunca te va a matar, pero sí vas a vivir mal
Y creo yo, como consejo a mí que me ha funcionado, no darle, creo que la clave, el secreto para la ansiedad también está en no prestarle, no creerle todo, no prestarle tanta atención. Cuesta trabajo y lleva tiempito. Mucho. No, hombre, Vero, de verdad te queremos agradecer mucho que hayas sido tan clara, tan vivencial y desde primera persona poderle transmitir a la gente algo que cuesta mucho trabajo. Hombre, si agarran los libros de psicología y de psiquiatría y buscan la definición de ansiedad, a lo más que llegan es a malestar. Es muy difícil verbalizar y creo que existe un increíble esfuerzo demostrándole a las personas que nos están siguiendo cómo pues, te afecta psicológica y físicamente y es dentro del ranking de patologías que más te pueden afectar la calidad de vida, está en el top 10 de las enfermedades que más lo pueden hacer. Entonces el mensaje está claro, no hay necesidad de seguir sufriendo si tenemos ansiedad, hay que evaluarse y los tratamientos son exitosos. No nos queda más que de nuevo agradecer a Vero, agradecerles a ustedes que nos pusieron atención en esta psicoeducación y decirles que nos comenten nuevos temas, que nos sigan en las redes, que se suscriban en todos los canales. Esta es la primera entrevista ya puesta y colgadita en el TikTok de Cisne México, entonces apoyen, hay que hacerlo, ni modo. Apoyen este tipo de esfuerzos de psicoeducación, compártanlos, viralícenlos, porque esto le va a llegar a las personas que tiene que llegar. Muchas gracias, buenas tardes.